Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Este último mes hemos vivido dos tragedias que nos han llenado de dolor a todos los colombianos. Perdimos 323 personas en Mocoa. Y no son números, es que son familias llenas de dolor, huérfanos, viudas. Es muy triste. Y ni qué decir de los 103 desaparecidos, sin saber uno qué suerte ni cómo están. Tantos damnificados. Y como si fuera poco, apenas estamos saliendo de esta circunstancia, 17 personas murieron en Manizales, también por este desastre invernal. Para hoy hemos invitado, para conversar sobre el tema y de manera ojalá muy constructiva, porque es que cada vida es tan valiosa, tan importante, a tres autoridades sobre el tema. Al ministro del Medio Ambiente, que le agradezco muchísimo que haya sacado tiempo de su agenda, al doctor Luis Gilberto Murillo, para que nos hable sobre la materia, a la profesora Yolanda Hernández, profesora de la Maestría y Desarrollo de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital, y al profesor José Daniel Pavón, meteorólogo, es subdirector del IDEAM y profesor de la Universidad Nacional. Pues es que no estamos hablando de cifras, ni estamos hablando de un tema casual. En Colombia hemos tenido, y en el planeta entero, unas tragedias por razones naturales muy dolorosas. Y se trata de ver cómo se puede mitigar, cómo podemos salvar vidas. ¿Ustedes creen, y es la primera pregunta que les hago, empiezo por el señor ministro, usted me perdona el tema de mujer, que lo valoro tanto. Señor ministro, ¿hubiéramos podido evitar esta tragedia de Mocoa? Bueno, nunca se tiene riesgo cero, pero obviamente en las condiciones de Mocoa, con lo que se presentó en esta avenida torrencial, con una intensidad de lluvias que en solo 3 horas tuvimos a precipitaciones que normalmente se presentaban durante un mes en Mocoa, llevó a que se generara esta situación que se exacerbó con la falta de planificación e implementación de los instrumentos de planificación en Mocoa. Ese es un llamado al país en general para que el riesgo por fenómenos climáticos y todo tipo de riesgo que ponga en peligro vidas debe tomarse muy en serio. Ministro, pero cuando la gente dice que advirtió, pero que había gente en discotecas y que sí tuvimos el tema de advertencias, de alarmas adecuado, o en esa parte de pronto nos faltó. O sea, realmente ese tipo de información es más anecdótica, porque realmente esto sucedió muy rápido. Pero bueno, 3 horas de lluvia torrencial no es tan rápido. Cuando está lloviendo, esa es una zona donde normalmente la gente no mide el nivel de precipitación, la gente está acostumbrada a ese tipo de lluvias, pero no sabe el nivel de intensidad, sobre todo en la cuenca alta de los ríos Sangoyaco, Mulato, La Quebrada, Taruquita, Taruca. Y yo creo que en ese sentido el sistema de alarmas tempranas, pues la ciudad no lo tenía, y ese es un llamado a que este tipo de sistemas se tomen muy en serio. Muchas personas perdieron sus vidas estando en sus casas, es decir, que tampoco tuvieron la oportunidad de prever que se podía presentar un fenómeno de esta naturaleza. La gran mayoría de las personas que fueron víctimas de esta avenida torrencial estaban en barrios que ya se habían clasificado como de alto zonas riesgo. De alto riesgo. Pero esa es la pregunta que le hago yo, y voy a dejar a la profesora Yolanda de última. Profesor, pero con esa advertencia, como dice el ministro, de que había zonas de altísimo riesgo, ¿se hicieron los trabajos adecuados para evitar y las alarmas, se previeron las alarmas adecuadas para el caso que ocurrió? A ver, yo creo que, digamos, en los dos casos que de la discusión que se toma acá sobre Mocoa y Manizales, yo creo que hay varias. Estoy de acuerdo con el señor ministro en el sentido de que, digamos, se hubiera podido reducir la magnitud del desastre, sobre todo en la parte, por lo menos, de víctimas, ¿cierto? Se hubiera podido reducir si hubieran
digamos, de alguna manera concretado los instrumentos de planificación en el territorio. Eso hubiese sido, digamos, son cosas de largo plazo. Pero también, digamos, en el sistema que debemos tener de vigilancia y alerta y alarma para esto, también tenemos que avanzar en tal vez llegar más allá con las alarmas, digamos. Obviamente yo creo que hemos avanzado, digamos, está el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, está la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Pero una sirena, yo les pregunto, cuando viene esta situación, que además alertaron, ¿hay alguna sirena de esas estrepitosas que ensordezcan para que la gente se asuste y haya una reacción? Profesora Yolanda, cuéntenme ustedes. Pues yo pienso que el tema de los desastres tiene que ver con falta de sintonía. Y esa falta de sintonía es cómo nos relacionamos con el territorio como pobladores, pero también cómo nos relacionamos con el territorio como administradores locales y como entidades, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos esa relación, si perdemos, digamos, esa armonización entre actores públicos, privados y comunitarios, pues seguramente no nos vamos a escuchar, no vamos a saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos y cuáles son los peligros que podemos afrontar. Pero yo le pregunto al ministro algo. Por ejemplo, en esos barrios de Mocoa de altísimo riesgo, donde pues ocurrió lo que ocurrió, ¿usted tiene alguna facultad o alguien para decirle a las personas de allí que desalojen? ¿Y hay alguna política para darles alternativas? Porque normalmente lo terrible de las tragedias es que afecta generalmente a los más pobres. Es como lo más frecuente. Pero ¿qué facultades tiene un alcalde o usted como ministro del Medio Ambiente para decirles, en este barrio que tiene altísimo riesgo no vive más la gente? Sí, hay algunas, obviamente el Sistema Nacional Ambiental tiene unas competencias prevalentes frente al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en lo que tiene que ver con las determinantes ambientales. Es decir, si usted tiene que, obviamente, tener como área de protección los 30 metros de la cuenca hidrográfica del río como tal, en esas zonas no se puede generar ningún tipo de vivienda porque se consideran zonas de protección y zonas donde generalmente es de alto riesgo no mitigable. Para poder es decir, la administración municipal, el municipio es el encargado y es el competente para todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Pero su plan de ordenamiento territorial pasa por una revisión de la autoridad ambiental en la zona, en este caso las corporaciones autónomas regionales. Pero mire usted que en el caso de Mocoa, el plan de ordenamiento territorial que fue aprobado en el año 2003, ya preveía que en la zona, la gran mayoría del barrio San Miguel era zona de alto riesgo no mitigable, pero por una irresponsabilidad de urbanizadores ilegales, asentaron allí un barrio, la corporación se manifestó en contra de ese asentamiento, llevaron eso a los estrados judiciales, las mismas comunidades, para quedarse en esa zona de alto riesgo no mitigable, en zona de peligro. Y resulta que el Tribunal Administrativo le dio la razón a la corporación, la Corte Constitucional le dio la razón a la administración, pero no se ejerció la autoridad del municipio de sacar a esas personas de allí. Eso se lo contrasto con otro ejemplo, el de Florencia. En Florencia, el alcalde de Florencia tiene ya totalmente identificadas las 1000 viviendas que tienen zona de inundación. Ya consiguió los recursos para poder trasladar 500 viviendas. ¿Y qué está haciendo? Está demoliendo las viviendas porque la gente usted las traslada, las reubica y vienen otras familias y se ubican ahí por las condiciones sociales de este país. Entonces resulta que él está demoliendo esas viviendas y aún está demoliendo viviendas de personas que no tienen la reubicación, que se han consolidado durante 8 años. Las últimas 40 viviendas las demolió hace poco. Entonces hay un ejercicio de autoridad que genera un costo político, pero en las situaciones en que nos encontramos hoy de amenaza, hay que asumir ese costo político para poder salvar vidas y hay que tomarlo muy en serio. ¿Por qué no se está tomando en serio? Porque hay una diferencia grande en esto, doctora Noemí, y es la siguiente. Antes este tipo de fenómenos de variabilidad extrema del clima, de todo lo que veíamos, sucedían en lazos de tiempo muy prolongados.
Hoy son periódicos y su intensidad es aún mucho mayor. Lo de Manizales no se había registrado en la historia de Manizales. O sea, en el histórico de comportamiento de la lluvia no se había registrado. Entonces, hoy tenemos que prepararnos mejor. Manizales tenía preparación, 2000 obras de protección tiene Manizales y no fue suficiente. Vamos a hacer una pausa, señor ministro, qué pena interrumpirlo, pero la televisión es inclemente. Sí. Usted continúa y vamos a oír a los profesores, porque es que de verdad se nos olvida cuando pasa la tragedia que puede volver a ocurrir y como usted bien lo dice, cada vez con más frecuencia. Tenemos que prepararnos mejor. Que ministro, usted decía, muchas veces se tiene identificado el problema, pero el costo político y la decisión no funciona. ¿Cómo hacer para que no sean decisiones politiqueras las que manejen y por darle gusto a la gente y por todo esto, sino que sean técnicos que exigen y que además asuman responsabilidades? Porque es que si un barrio es de altísimo riesgo, por Dios, esas vidas valen demasiado para que nadie pueda responder. ¿Quién debería ser la autoridad para que esto no quedara en manos de políticos, las decisiones de las evacuaciones, del desplazamiento necesario, de los recursos para atender a los desplazados? ¿Quién debería ser la autoridad? Yo creo que esto debería, simplemente a título de discusión aquí, pero esto debería ir en niveles, porque tampoco vale, tiene sentido solamente que nos dediquemos a advertir. Nosotros generamos el conocimiento, hay estudios que hacen los académicos, pero resulta que llega y dice, no, yo le advertí, entonces usted verá qué hace. No, aquí sí. En un caso de estos, las municipales no ejercen la autoridad, debería ejercerla el departamento, la gobernación. Si no lo ejerce, debería el gobierno nacional asumir esa responsabilidad de poder generar que esas personas no estén allí, pero el sistema no funciona así. Profesor, usted... ¿cómo ve el tema de la información, que es bastante completa y hemos avanzado, como usted también lo dijo al principio del programa, ese divorcio a veces entre la política y la ciencia? ¿Cómo mejorar, cómo avanzar para que no tengamos tantas víctimas y tanto dolor frente a estos desastres? Pues yo creo que, digamos, para esto, como usted lo plantea, digamos, en necesidad de ciencia, tecnología, información. Y yo creo que hemos avanzado bastante en esa parte de ciencia, tecnología e información para un conocimiento nacional sobre el comportamiento de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos, hidroclimáticos extremos. Hemos avanzado y hay instituciones que tienen la responsabilidad de generar pronóstico del tiempo, predicción climática, y han logrado avances importantísimos, que hay que fortalecerlos obviamente, hay que seguir avanzando. Pero un ejemplo para Mocoa, como lo dice el señor ministro, había conocimiento, había información, desde hace años existía información acerca de los flujos, de este tipo de flujos que ocurren allí, y eso se incorporó en el plan de ordenamiento territorial, como lo menciona en el 2003. Lo que falló tal vez fue la implementación de esa planificación allí. O sea, la toma de decisiones, el asumir con el conocimiento y la tecnología decisiones. Pero allí yo creo que yo plantearía dos cosas. Una, sí está en el nivel político, digamos, que de alguna manera pues no supieron, digamos, tratar de implementar, llevar a cabo esa planificación, como lo ordenaba la ley, la ley de ordenamiento territorial. Pero también yo creo que es necesario la parte de la participación ciudadana. El ciudadano debe considerar su seguridad frente a los desastres naturales y no ubicarse. Pero eso ¿cómo se logra? Se logra es formando a las comunidades también en el territorio. Advirtiéndoles, digamos, en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo, una formación, decirles, mire, en este territorio ocurren tales fenómenos y ustedes se exponen a tales cosas. Y también ¿cómo funcionó la alarma en Mocoa? Es decir, cuando ya el nivel de agua fue de esta naturaleza, ¿qué alarma se dio? Lo que yo tengo entendido es que solamente funcionó la parte de la alerta del IDEAM. No sé. No hubo. Lo que conocemos realmente es que la ciudad no tenía un sistema de
de alertas tempranas y obviamente no le pudo comunicar a la población. Sí. Profesora, usted le tocó socializar todo este tema del POT. ¿Qué dificultades encuentra en la aplicación del POT normalmente para que ocurran estas cosas en los barrios, como lo dicen nuestros invitados, advertidos, conocidos que tienen este tipo de riesgos? Bueno, hay varios elementos. Uno es que los planes de ordenamiento territorial son una proyección de cómo debe ser el territorio, y eso es, todo el tema de ordenamiento es técnico y político, como lo han dicho. O sea, se toman planteamientos de carácter técnico, pero son los políticos los que toman las decisiones. ¿Qué dificultades? ¿Usted qué dificultades? La gente no puede ponerse de acuerdo en un objetivo común. Entonces están mirando como su sector, su objetivo particular sobre el territorio, y no mirando cómo ese objetivo se puede construir en un objetivo mucho más amplio, para que no todos tengan la idea de sacar el pedazo del pastel, sino ampliar ese pastel y que todos ganen en ese tema del ordenamiento. Entonces, ¿no valdría la pena que creáramos un mecanismo pedagógico? Como ocurre cuando le dicen a uno que está de pronto en Estados Unidos, en Nueva York, y le dicen a uno simulacro de evacuación, y a las 3 de la mañana tiene que salir uno en pijama porque hay un simulacro de terremoto. ¿No valdría la pena que parte de la pedagogía, de la educación, de la formación de comunidades, que hiciéramos... ¿Perdón? Pero lo que yo tengo entendido, en Mocoa, algunos años anteriores se hicieron simulacros en relación con ello. Pero yo quisiera apuntarle a lo que... De manera sistemática, sistemática, pero si no había forma de... Pero sistemático, es que también hay un problema, y con los planes también, y es que se fragmentan y el siguiente alcalde ya no sigue con la idea del anterior. Y pero bueno, quien puede mantener en el largo plazo, por eso yo planteo, digamos, este concepto de participación de la ciudadanía. Digamos, hay diferentes administraciones, pero están los ciudadanos que están ocupando el territorio. Si hacen una presión para que, si se conocen que hay una ley y hay un plan de ordenamiento, que presionen a las diferentes administraciones. Claro, eso es un decir como muy ideal, pensando en las realidades del territorio. Si usted es bien pobre y no le dan alternativa de vivir en otra parte... Ese es algo que hay que ponerlo en el contexto colombiano, es decir, Mocoa tuvo un influjo. Recuerden que estamos hablando de una de las zonas de mayor conflicto en el país, el conflicto armado. Mocoa tuvo un influjo de población desplazada que se asentó en esas zonas de alto riesgo en Mocoa. Y eso generó una situación casi que insostenible. Además de desplazados a la peor zona. Exactamente. Pero aquí hay varias cosas. Lo de educación es supremamente importante, porque usted tiene que educar a las personas de que ahí están realmente en riesgo y que no pueden estar. Pero también ya hay muchas teorías... o obligar, es que a mí No, pero voy para la otra parte, que es el tema de autoridad. Yo vuelvo insisto en el tema de autoridad y salir de la zona de confort. A nosotros nos han criticado en el Ministerio de Ambiente ahora porque dicen, bueno, y usted ahora se están respondiendo por desastre y cosas. Digo, no, nosotros tenemos una responsabilidad porque este es un desastre generado por fenómenos ambientales, fenómenos climáticos, y todos nosotros en este desafío tenemos que salir de nuestra zona de confort, aún la población. Entonces ahora hay muchas tendencias y teorías que dicen que usted engloba la protección de las comunidades para realmente hacer obras de protección frente a riesgos y disminuir vulnerabilidad. Fuera de esa zona de englobe tiene que ejercer autoridad, porque el que está pasando esa frontera implica que se está poniendo en riesgo. Nos toca hacer una pausa, pero claro, ejercer autoridad, pero a la gente hay que darle alternativas. Si un desplazado tiene una casita en una zona de riesgo, yo creo que tiene que los derechos humanos, que tiene el derecho elemental de que le den una alternativa y un cobijo distinto. Después de la pausa, ustedes opinarán sobre el tema. Nos quedan muy pocos minutos. Seamos bien constructivos y bien positivos. ¿Cómo evitar que sigamos teniendo tantos muertos que podemos evitar?
Yo creo que lo que se dijo de lo pedagógico, de saltar esas brechas que hay entre la institucionalidad y las comunidades locales, generar más conocimiento sobre el propio territorio, lo que dijo el señor ministro, perdemos el conocimiento del territorio y eso nos vuelve más vulnerables, no sabemos qué había ahí antes, si era una mina, si es una zona de deslizamiento, por esa condición de desplazamiento nos volvemos vulnerables. Entonces las estrategias tienen que ser continuas, sistemáticas, en el lenguaje que se entienda, evitar las cajas negras de conocimiento, que la gente entienda qué es un deslizamiento, qué le puede ocurrir, ¿sí? Y hablarle concretamente, es que los 30 metros van hasta allí, porque es que a veces los 30 metros se relativizan en ese conocimiento local. Profesor, su recomendación. Digamos, en el largo plazo, de estrategia de largo plazo, implementar y hacer cumplir lo que son las normas relacionadas con el ordenamiento en el territorio, por un lado, y en el otro, digamos, ya es avanzar en desarrollar más allá de lo que se tiene las alertas, digamos, las alertas, cuando usted mencionaba que si había alguna alarma, una sirena, digamos, hay diferentes formas de alerta, y yo creo que hay que incorporarlo en los territorios para llegar realmente a donde esté la persona, no necesariamente está en la casa o donde esté, debe llegar, o por ejemplo quienes estaban en el campo, debe haber alguna forma de que les llegue esa alerta allí. Con eso se hubieran podido, digamos, porque no solamente es que, claro, es muy importantísimo el pronóstico y fue importantísimo el pronóstico del IDEAM y hay que seguir mejorándolo y todo, pero es que no se puede quedar allí, eso debe disparar la alarma y esa alarma debe llegar a diferentes niveles, no solamente al nivel de la autoridad, sino a los operativos de respuesta del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y directamente a la comunidad. Pero también la comunidad debe saber cómo reaccionar a eso. La comunidad debe tener confianza en que esa información que se le da es cierta, no vaya a decir, si dijeron esto va a ocurrir lo otro, no, sino que acepte esa información como verídica y tome una decisión y que sepa qué decisión tomar, digamos eso. Ministro, concluya usted. Mire, yo veo varias cosas. La primera, que más allá de la responsabilidad es un asunto de liderazgo. Y la gente tiene, o sea, todos los líderes, tanto sector privado como líderes comunitarios, como del gobierno, tienen que entender que este es el tema, el desafío más importante que tenemos. En primer lugar, en términos de medidas, todo municipio puede tener alertas tempranas sencillas que pueden salvar vidas. Eso es lo principal. Así se destruya todo, pero si usted alerta a la persona llega a zona que puede estar a salvo en cualquiera de estas emergencias. Lo segundo, actualizar sus planes de ordenamiento territorial, pero con base en la información que ya hay disponible en la gran mayoría del país. Y hago una pequeña pregunta en ese punto, perdóneme. Sí. ¿Hay un inventario de las zonas de altísimo riesgo? Sí, sí. Y entonces, ¿por qué no ejercer autoridad? Y tenemos escenarios inclusive de cambio climático. Por ejemplo, en la zona de Mocoa va a aumentar a 2030 en un 50% las lluvias y a 2050 va a aumentar casi en 100%. Y su intensidad. Y tenemos también mapas, unos 100.000. En el caso de Mocoa se tenían ortofotos de 10 centímetros de resolución. O sea que sí se podía realmente hacer este tipo de implementación, pero no se puede quedar en los alaquenes. Y tenemos que salir de la zona de confort. Y hay que actualizar esos planes, es urgente. Y por último, hay que hacer las obras de protección para disminuir el riesgo y las obras de adaptación para disminuir la vulnerabilidad. Y en eso yo tengo una preocupación, y es que nosotros hemos valorado que hacia el año 2030 necesitamos invertir cerca de 90 billones de pesos solo en las obras de infraestructura que necesita el país para adaptación. Y para prevenir desastres. Y hacer las comunidades menos vulnerables. Y solo estamos invirtiendo el 50% de eso. Entonces creo que aquí el país tiene que dar un debate muy serio en torno Yo creo que la propuesta es hacer un debate muy de fondo y cada uno asumir su responsabilidad. Es decir, los padres de familia, las familias que saben que están con alto riesgo, pues tener techo es importante, pero es demasiado doloroso perder un hijo, un hermano, la mamá. Y por Dios, las fiscalías y todas las autoridades contra los piratas que llevan a la gente a vivir en sitios donde no hay pota autorizado. Entre todos
analicemos esta tragedia porque no es la última y podemos perder la vida de mucha gente si no aplicamos tanto que se ha dicho en este programa y todo lo que a través de un debate podamos decidir. Pero por lo pronto pongamos sirenas que la gente oigan cuando se ve venir una avalancha o algo de esta gravedad. Muchas gracias.